Bienvenido a Universo y a un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. 1. Introducción. Compañeros, camaradas de lucha, vendrán desde el polo, las brisas del sur, penetrarán raudamente en el hombre despierto susurrando en su espíritu el misterio de la gnosis hiperbórea. Compañeros, debemos estar atentos porque en ella están contenidas las verdades eternas. Tener paciencia donde se la puede tener no es lo verdadero, pero al tenerla donde habitualmente no se la puede tener, recién entonces diremos que se ha tenido paciencia. Es la paciencia una de las más grandes virtudes humanas que distingue al hombre verdadero del hombre común. Se podría afirmar que ella determina en los individuos el grado de dominio de sí mismo, es decir, las capacidades de conocimiento ontológico que tiene el hombre sobre sí mismo. De esta manera podemos afirmar que desde un punto de vista filosófico y ontológico el ser puede llegar a pertenecer plenamente al individuo, siempre y cuando él haya llegado a dominar enteramente su paciencia, pues la misma es la llave interna para el conocimiento de sí. Ontológicamente, onto igual ser. Estudio del ser y de todas sus posibilidades, podemos afirmar que el individuo debe orientar su yo noológico, no igual vía del espíritu, hacia su propia realidad psicológica y anímica, puesto que es la única forma de conocerse y llegar a la máxima aspiración noológica, ontológica y gnoseológica que es la individuación absoluta. El camino y el estudio contenidos en este tratado que especifica cómo concretar la realización de las tres vías iniciáticas que debe recorrer el guerrero hiperbóreo, imprescindibles para despertar y convertirse en un guerrero sabio, en un hombre autoelegido y deificado por su propia voluntad egoica. 7. Libre y orientada en los lenguajes hiperbóreos y en los símbolos eternos. El hombre vive atrapado en una estructura cultural y social que lo tiene atomizado, confinado a ciertas pautas morales que lo han convertido en ser totalmente colectivo y gregario. Esta situación ha disgregado su yo en una pluralidad de yoes o egos que estructurados en complejos lo han llevado a vivir en una constante tensión dramática, que lenta pero paulatinamente lo va destruyendo en su ánimo y su espíritu. Mas en él, hombre existe una posibilidad de ser, un destino que trasciende de los estadios de conciencia ordinaria. A este camino, la gnosis hiperbórea lo denomina la vía de la individuación. Individuación significa llegar a ser un ente singular y absoluto, con pleno conocimiento de sí mismo y fundamentalmente orientado, afirmado en el yo eterno y en una sabiduría que le permite conocer y comprender profundamente la realidad. Lamentablemente, la comedia de la vida se ha transformado en un drama que lentamente nos lleva a la tragedia y esto se debe en forma particular a la pérdida que ha tenido el hombre del centro de su ser. Las tensiones dramáticas han creado un conflicto interno y externo que nos ha llevado a una crisis existencial en donde estamos inmersos en una nebulosa de deseos que solo nos crean un estado de pérdida y confusión. De esta forma somos desbordados por nuestros complejos, que son el fruto de nuestros deseos que, al no poder conciencializarlos, controlarlos por falta de conocimientos y sabiduría, nos hunden irremediablemente en una crisis moral y social de la cual cada vez es más difícil salir. En esta desesperación apelamos a pedir asistencia en ciertas instituciones religiosas o científicas, para que nos den la solución y nos permitan recuperar la pérdida volitiva y anímica. 8. Así, estamos perdidos dentro de un laberinto psicológico, interno y pensamos que la realidad de nuestro ser se encuentra en una tensión dramática por nuestra culpa, nuestra incapacidad, nuestros pecados de tal manera que acudimos a psicólogos, médicos, psiquiatras y si no dan resultados apelamos a estructuras religiosas como el catolicismo, iglesias protestantes, budismo, hinduismo, o sistemas esotéricos como teosofía, masonería, rosacruces, yoguismo, etc., creyendo que en ellos está la panacea, las soluciones a todos nuestros dolores, nuestros males. La verdad es que el principio de nuestros males no radica dentro de nosotros mismos, sino en el destino que nos tiene engañados, sometidos al mundo, a este orden material que dirigido por una sinarquía, unión de poderes mundial solo pretende destruirnos real y espiritualmente.
Es por ello que si se distribuyeran equitativamente las riquezas, se eliminaría la pobreza y la miseria, de esta manera el hombre recuperaría su dignidad y se elevaría a un nivel de espiritualidad donde se desarrollarían las mejores cualidades humanas. Elevando el nivel de vida de la humanidad, combatiendo la ignorancia y destruyendo lo que obstaculiza el crecimiento de la conciencia, recuperaremos el honor y el valor que siempre tuvimos y que por culpa de una ambición desmedida, una codicia desenfrenada en el dinero y el poder se ha perdido. El cambio se debe realizar profundamente, el hombre debe despertar en su ser otro nivel de comprensión y de entendimiento, solo de esta forma surgirá el guerrero eterno que se halla en lo más profundo del espíritu humano. Un dramatismo se enquista en la existencia humana y un grito interior de lo más profundo de su espíritu clama por una existencia más digna y justa en todos los órdenes. La voluntad humana ante el drama existencial trata imperiosamente de elevarse por sobre el dolor y la angustia de una existencia sometida a un materialismo absoluto, a sistemas religiosos cargados de connotaciones donde el hombre y el destino están sujetos a la predestinación y predeterminación, conceptos muy afines a los expresados en el hinduismo, budismo, o cristianismo, islam, etc. De esta manera, lamentablemente el hombre deja su destino librado a Dios y así la personalidad se va constituyendo en base a parámetros formales, constituidos por modelos arquetípicos estructurados en una axiología moral y religiosa donde lo estético, lo formal es determinante sobre lo ético, donde la conciencia se masifica en lo colectivo, perdiendo autonomía volitiva e intelectiva, cayendo en un grado ontológico donde lo humano meramente no es determinado por un mecanismo inconsciente donde el hombre es alimento de los dioses. Pero en la existencia, la vida está constantemente ofreciéndote alternativas de desarrollo espiritual, puesto que al ser tú mismo un ser intrínseco al espíritu eterno aunque determinado en una ontología finita y relativa, asimismo en el hombre, en el alma humana subyace la realidad eterna del espíritu. Es por ello que más allá de las incertidumbres de la realidad distribuidas en los diferentes órdenes económicos, políticos, sociales y culturales, siempre en el hombre está la posibilidad de ser un hombre despierto, libre de las premisas de este materialismo aberrante y de religiones dogmáticas. Esa realidad de una comprensión espiritual e intelectual que no permita ver la mentira. Solo es posible si tenemos en nosotros mismos una predisposición gnóstica de ánimo y de espíritu, que nos oriente a un conocimiento superior, diferente, a una verdad absoluta, la vía de la individuación que nos prepara para ser iniciados en la gnosis hiperbórea. Es por ello que es imperioso comprender que un poder internacional político, religioso y financiero estructurado en una sinarquía mundial determina al hombre con pautas 10 culturales que en formas preeminentes son vertidas en nuestro ser, a través de la cultura y la educación y van así determinando nuestra complexión ontológica y noológica, limitando nubes, tras capacidades de aprehensión y comprensión, cayendo el nivel de ser y de conciencia en un límite axiológico donde el yo es reducido a su mínima expresión. De esta forma somos masificados, dormidos y atrapados en un mundo exterior donde servimos como esclavos a esa sinarquía internacional, la cual es un poder mundial que solo quiere que seamos siervos de ella misma y de su plan de dominio universal. Es por ello que es imprescindible reorientarnos y despertarnos del ensueño ilusorio de esta cultura materialista regida por un neoliberalismo capitalista o un marxismo pseudo-socialista y nos percatemos que existe realmente un enemigo exterior, a veces visible, gobiernos imperialistas como Rusia, Israel. En el mundo y otras invisible, sinarquía mundial, sociedades secretas, organizaciones esotéricas, etc., a los cuales debemos combatir con todas nuestras fuerzas y para ello debemos recuperar nuestro espíritu, siendo imprescindible acceder a una liberación contenida en la individuación absoluta. Pero para reorientarnos internamente es imperioso develar y desenmascarar al enemigo real y él mismo está enquistado en esta realidad, estructurado en una sinarquía religiosa, política, financiera y económica que opera en el mundo desde el inicio de la historia, conspirando y destruyendo todo lo que es espiritual y prácticamente no hay cultura o nación que no haya sido
sometida por ella, por sus premisas culturales, religiosas o ateas, materialistas, capitalistas y liberales. Por ello afirmamos enfáticamente que estar despiertos es no solo conciencializar el ser y acceder a la individuación, sino que principalmente consiste en analizar fría y objetivamente todos los acontecimientos, hechos y sucesos de la red extensa, cultural del mundo en todos sus contenidos y realidades. Pasa, 11. Das, presentes y futuras. Es imprescindible discernir y comprender el complot internacional de este supergobierno mundial que desde las sombras constantemente manipula las conciencias colectivas y darse cuenta que el verdadero enemigo es el materialismo y su contracultura neoliberal. La denominamos contracultura porque la verdadera cultura radica en principios totalmente opuestos a los del capitalismo, y comprender que su ideología, su filosofía económica y política, sus conceptos y premisas, esconden puras intenciones destructivas de todo lo que sea nacional, tradicional y espiritual es el primer paso para despertar. Compañeros, debemos resistir y sostener con voluntad y honor, dentro de nuestra verdadera cultura, dentro de los valores espirituales de la sangre, la familia y la patria, porque el vínculo directo al espíritu eterno, a la libertad no lógica, está contenido en la cultura nacional. Estimados buscadores de la verdad y la libertad espiritual, estos escritos pretenden despertar vuestras conciencias, aclarar todas las dudas que desde los albores de la civilización hasta nuestros días vienen confundiendo al espíritu humano. El hombre es un buscador que por todos los medios trata de capturar la verdad, buscando un sendero, un camino que lo conduzca a la libertad, la inmortalidad, la eternidad, las cuales son un derecho divino que no le debería ser coartado. Mas, ¿qué es lo que sucede? Él camina por lo más diversos senderos, llama a todas las puertas, estudia todas las ciencias, se realiza en su profesión, cumple al pie de la letra con los dogmas morales y religiosos, practica todos los ritos y ceremonias impuestas por sus sacerdotes, por los maestros de sabiduría. Así, el buscador de la verdad transita por todas las escuelas de aprendizaje, desde lo académico a lo esotérico, cumpliendo a rajatablas los condicionamientos y lineamientos. 12. Sin cuestionamiento alguno, acepta sus dogmas y premisas como verdades absolutas, siguiendo los instintos y designios impuestos en el alma humana por su creador. Mas analicemos previamente al pasú, denominaremos así desde ahora al hombre dormido. Concepto extraído del sánscrito que significa aguja, al hombre masificado y sometido a los hilos cronológicos y designios ontológicos de su existencia con el cual los dioses de la materia tejen la trama cotidiana de la vida. Prime, él se desarrolla como individuo afirmando su ser en base a una personalidad estructurada en su idiosincrasia racial, nacional y cultural que lo dota de un ego psicológico. Segundo, el pasú trata de realizar todas las pautas sociales, culturales y religiosas que le impone la sociedad y su ser cultural. Tener una familia, hijos, progresar material y económicamente, triunfar en el mundo del dinero y del amor, obtener nombre, fama, tu social, etc. De esta forma transcurre toda su vida sintiendo que si tiene éxito es feliz y si no cumple las exigencias que le pauta la realidad y la cultura liberal es simplemente un hombre común, él es un simple fracasado más de esta trama, de este laberinto existencial y sufre las consecuencias de ello, cayendo psicológicamente en un pozo depresivo que lo arrastra inexorablemente a la ruina y perdición. Indudablemente, sí. Esto no es suficiente. La cultura actual neoliberal ofrece otras alternativas para disolver el drama existencial como ser la perversión, por los vicios en el alcohol, las drogas, el sexo indiscriminado, la música tecno, etc. Ahora, si el pasú es un afortunado en el mundo de las circunstancias y los acontecimientos azarosos llenos de sentido le favorecen obteniendo dinero, amor y estatus social, sintiendo que ha triunfado. También el destino tiene sus trampas y el pasú burgués sufrirá las consecuencias de una vida hedonista, sensualista, siendo atrapado en la ilusión del poder del dinero y del consumismo aterrador. 13. Pero si el hombre es un virya, término extraído del sánscrito que significa hombre despierto, y tiene en su ser un principio anímico diferenciado, existiendo aún dentro de sí mismo,
algo espiritual, se despertará una segunda intención religiosa y podrá dar un salto ontológico reorientando su yo hacia una mística. Generalmente al principio buscará de acuerdo a su grado de voluntad intelectual y de conciencia relacionándose con determinados grupos religiosos esotéricos. Masonería, Rosacruces, Teosofía, Yoga, Budismo, Zen, etc., adhiriendo a ellos con convicción y lealtad, ya que estas instituciones le prometen resolver el dilema espiritual iniciándolo en los secretos de alguna sabiduría milenaria. Así transcurren los años dentro de esas organizaciones y el discípulo comienza a perder fe, exigiendo y suplicando mayor conocimiento a los maestros, argumentando ellos que aún el discípulo no está preparado para recibir las iniciaciones que le permitirán evolucionar, limpiar su karma y así acceder a los superiores conocimientos. Le exigen mayor fe, seguir suplicando ya que el ruego es insuficiente, que debe ser aún más riguroso consigo mismo, que le falta trabajo interno, mayor desintegración del ego, del yo, etc. Lamentablemente, como la masa se haga víctima de la fatalidad, el hombre se somete a estos designios doctrinales sujeto a sus ideologías, a las estructuras jerárquicas verticalistas que le imponen las más duras condiciones para acceder a sus pseudo-iniciaciones y a las migajas de conocimientos. En ese estado de situación se halla el guerrero luciférico cuando se somete a un sacerdote, un gurú, a un maestro de una doctrina esotérica o religiosa, exactamente igual. Sucede en las formas académicas. Para lograr una gota de sabiduría que jamás llega, que nunca se le otorgó aunque le corresponda. De esta forma el buscador resulta engañado, sometido a las 14 pautas culturales de estas estructuras religiosas esotéricas de características estrictamente devocionales y premisas conceptuales de escaso nivel de conocimiento. Su voluntad usurpada y su conciencia enajenada por estos mercaderes, intermediarios de lo divino, lo incorporan al discípulo, hombre o mujer, a sus dogmas, a prestar servicio y obedecer ciegamente a los maestros o gurúes. Esa es la premisa fundamental. El amor a sus jerarquías superiores visibles o invisibles. Es tan aterrado, la subyugación a la que se somete que incluso sus bienes le son arrebatados, obligados a desprenderse o a donarlos a sus maestros como una muestra de amor. Se lo aísla, recluye en claustros, en conventos, lumiciales, ashrams, etc., exigiéndole romper con sus familias, abandonar a sus padres, hermanos, amigos porque el deber esencial es el culto, al amor a sus dioses y maestros de sabiduría. Todo debe ser abandonado si quiere recibir una pizca, una gota de conocimiento, él deberá pagarlo con creces, dolor y sufrimiento. La realidad y la verdad es que estas ideologías filosóficas, religiosas, esotéricas, de origen oriental u occidental estructuradas en sectas, logias, instituciones, etc., solo engañan al hombre buscador de la libertad espiritual y solo buscan detenerlo en su camino al conocimiento, a la libertad. Esto tarde o temprano no conduce a nada, produciendo en el buscador un agotamiento, un desperdicio de tiempo, perdiendo lentamente la fe y la esperanza, llegando inexorablemente el desengaño y la decepción por la mística y ocasionando ello el abandono de la búsqueda. Es por ello que él debe despertar, darse cuenta de la verdad, comprender que esas sectas, logias o instituciones religiosas que prometen todo, iniciaciones, sabidurías, inmortalidad, responden a una sinarquía mundial religiosa y política que solo responde a sus intereses, a su plan. Y en el mismo el hombre es simplemente una herramienta, un medio y no un fin, es por ello que es utilizable, descartable, en 15. Definitiva es prescindible. Esta sinarquía religiosa dirigida metafísicamente desde los cielos por los maestros de la denominada logia blanca denominados jerarquía, maestros que se muestran con figuras o imágenes angelicales o de santos y que en realidad son unos hipócritas que se tildan de iluminados, de profetas o mesías, y que portan tanta malicia y dogmatismo, en realidad son verdaderos demonios disfrazados de ángeles. Estos seres, emanaciones divinas del demiurgo que se denominan dioses, menores que la escatología cristiana divide en tronos y potestades, serafines, nefilines, arcángeles y por último ángeles, los
representa con una imagen de seres bondadosos que ayudan al Pasú, en realidad son dioses traidores que sirven estrictamente al plan del demiurgo y tienen en sí mismos un grado de crueldad y de frialdad tales que no dudan en sacrificar lo que sea necesario si el plan del gran arquitecto lo requiere. Es tal el engaño en el cual se halla el hombre que cree firmemente en estos seres y que debido a las pautas que en forma preeminente ha adquirido a través de la cultura religiosa y la educación, que no le es posible ver la realidad de estos seres celestiales, verdaderos demonios vestidos de corderos. Ellos y sus secuaces de la sinarquía mundial al servicio de sus planes únicamente se proponen engañar al espíritu para someterlo a sus designios, a sus planes, tenerlo capturado en la materia, en el mundo, en el plan y sus proyectos. El hombre espiritual es víctima de estos dioses traidores al espíritu eterno y lo mantienen dormido, sujeto a este plano de creación, a este demencial mundo de ilusión donde el demiurgo, este dios aterrador imitador de lo eterno, es el principal enemigo de lo espiritual. El guerrero tiene una oportunidad de escapar, de romper con las cadenas que lo 16. Sujetan al miedo, a la ignorancia y mediocridad y estos escritos son una puerta, una ventana a la verdad, a su liberación. Compañero de búsqueda de la libertad y de la eternidad, derechos divinos heredados en nuestra sangre y espíritu, propios de los hombres guerreros y de corazón firme, tienes el derecho natural y espiritual al más alto conocimiento, a las verdades eternas, y desde este momento abrirás estos conocimientos, que son las llaves del templo de Vesta, y las llamas de la sabiduría quemarán dentro de vosotros. Si eres osado y valeroso como caballero en la contienda, tienes el derecho no lógico a comenzar con el estudio de estos misterios. Tener el presente es tener el poder en tus manos, y las brisas del sur te iniciarán en el misterio hiperbóreo de la gnosis eterna. 17. 2. La Trinidad creacionista del demiurgo. El ente o momento uno o el Padre. El espa, sí o no seológico o mente macrocósmica. Del uno. El ente o momento duo o el Hijo. El espacio, ontológico. Finalidades y suprafinalidad. Desde el plan evolutivo del uno. El ente o momento trino o Espíritu Santo. Espacio axiológico de la creación. Ente L, cuyas éticas y estéticas. La Trinidad creacionista de la realidad o del universo material del demiurgo Jehová Satanás y de los Siddhas consta de estos tres actos que desde la perspectiva cristiana se los denomina la Santísima Trinidad. La filosofía gnoseológica justicialista denomina al Padre, el espacio gnoseológico, teoría del conocimiento, ente uno de la creación. Al Hijo, el espacio ontológico, teoría del ser, o ente duo de la creación. Y al Espíritu Santo, el espacio axilógico, teoría de los valores, o ente trino de la creación. Teniendo en cuenta ello y analizando la estructura cultural del mundo, la realidad, encontramos que ella está compuesta por una cantidad de entes concretos y abstractos estructurados en un continente de objetos naturales y culturales. Estos entes culturales y naturales fueron proyectados al mundo desde el ente 1, espacio gnoseológico macrocósmico desde donde el demiurgo extrae de los mundos eternos las ideas o arquetipos que luego gnoseológicamente piensa, elabora y proyecta al mundo material. 19. El demiurgo y sus huestes de entidades divinas portan a los entes arquetípicos sobre sí mismos, una serie de designios ontológicos que predeterminan la constitución gnoseológica y ontológica de la realidad sustancial del ente o de todos los entes de la creación. Es decir, en el laboratorio gnoseológico en donde se elaboran las matrices arquetípicas que es el ente uno de la creación se ejecuta el segundo paso o ente dúo, el cual consiste en dotar a los arquetipos pensados en formas ontológicas, en ser, en vida. De esta forma, la realidad esencial de todos los entes de la creación que subyacen en este espacio ontológico creacionista, en este universo material está predeterminada su esencia y su sustancia por una serie de designios y finalidades que están incorporados a sus contextos ónticos y que inciden y forman el ente trino, el cual es el momento en que se le proyectan a las formas concretas ontológicas las realidades axiológicas, éticas y estéticas, es decir, se le otorgan significación, valor. Por ende decimos que en las formas, en las imágenes ónticas proyectadas por cada ente de la creación natural o cultural existe un inconsciente óntico que tiene
depositadas una serie de imágenes y significados ónticos que contienen la verdad de ese ente, es decir, contienen en sí mismos el sentido teleológico, metafísico y físico del ente. Por ello sostenemos que el virya con predisposición gnóstica y en relación con una mística hiperbórea, puede descifrar los designios y las finalidades que tienen los entes en el mundo, es decir, el virya puede hacer una lectura del registro óntico, del alma del ente y así comprender el porqué y el para qué el demiurgo proyectó ese ente al mundo. En el inicio del análisis de este punto, consideramos las entelequias como el mayor desarrollo que puede alcanzar un ente u objeto cultural o natural en la creación, es que todo ente 20. Tiene en sí mismo, en su continente óntico, depositada una finalidad que lo impulsa instintiva o mecánicamente a desarrollarse como ente mismo. La sabiduría hiperbórea sostiene, por ejemplo, si analizamos el ente caballo, su ser en sí, su finalidad óntica lo impulsará a ser un caballo y lo distinguirá como tal. Mas el ente caballo tiene además de la finalidad o ser en sí, una suprafinalidad o ser para el hombre que es un mecanismo inconsciente que lo impulsa a ser una entelequia, es decir, el mejor de todos los caballos. Por ello designamos y conceptualizamos esta realidad óntica entelequia, la cual consiste esencialmente en el máximo desarrollo axiológico que todo ser, en su estética o aspecto belleza, o, en su ética, aspecto inteligencia puede llegar a alcanzar. Por ello las entelequias tienen en sí mismas la finalidad de capturar la atención del hombre, por esa razón es que las entelequias están en el mundo para fascinar la conciencia del virya y con ello capturarlo en el registro cultural del ente entelequiado. Por ejemplo, volviendo a los equinos, pensemos las cantidades de registros culturales que pertenecen a esta especie y que participan activamente en ellos los viryas dormidos, artes y deportes que tienen a los equinos como centro de atracción, incorporados a sus registros con una acción postora de sentido. Por ello debemos comprender profundamente con todo nuestro ser sensible, la realidad que estamos analizando porque es este punto una bisagra cognoscitiva en la sabiduría. Queremos significar con ello que es en este punto donde se necesita de un principio cognoscitivo trascendente, propio de un virya despierto, puesto que es esta condición del espíritu la única que puede distinguir la verdad de la mentira en el tema de los registros culturales y sus designios. El ser en sí o finalidad óntica y el ser para el hombre o suprafinalidad ontológica. De esta forma y teniendo en cuenta el 21. Punto anterior analizado sabemos que todos los entes de la creación tienen en sí mismos un designio, el cual fue impuesto en el registro óntico del objeto. Este ente en relación con el sujeto crea una interacción ontológica en la cual el sujeto interioriza el objeto y la estructura en su pantalla mental, generándose un espacio-tiempo mental en donde el objeto o ente interiorizado es desestructurado noceológica o intelectualmente para poder así ser discernido y comprendido en su totalidad en un lenguaje. Denominamos este tiempo interior en donde el objeto es sujeto de análisis por la voluntad cognoscitiva del virya, tiempo inmanente. De esta forma afirmamos que todos los entes de la creación contenidos en el continente de objetos naturales o culturales del universo material del uno que tienen existencia real en el tiempo trascendente del demiurgo o conciencia ontológica del mismo, poseen o están determinados en su axiología y su ontología por un tiempo inmanente que es el que predetermina el período de existencia de vida o de permanencia del ente en el espacio tiempo trascendente macrocósmico del demiurgo. De esta manera afirmamos que la realidad del ente se ajusta a la realidad existencial de su tiempo inmanente. Y los relojes biológicos de cada ente participan de la inmanencia óntica del mismo. Solamente el hombre en su inmanencia temporal interna que denominamos tiempo inmanente cronológico tiene el poder de modificar los relojes biológicos y así determinar su realidad en el mundo del demiurgo. Esto se debe específicamente a que el hombre es el único ser viviente que posee un atributo que no tienen en su constitución ontológica los demás entes de la creación. El hombre, en especial el virya, es decir el ser de origen divino, tiene en sí mismo el poder de la voluntad absoluta, del espíritu éter. 22. No. Es esa terrible facultad que se halla en el alma de todo virya despierto la que le permite romper con las estructuras ónticas determinantes de su ser en sí y de su ser
Para el hombre, también denominadas finalidad y suprafinalidad ontológica. De esta manera, el Virya tiene en su yo el poder para resignar estos contenidos o designios, utilizando las energías depositadas en los mismos para su propia estrategia de liberación. Indudablemente, es propio de un guerrero hiperbóreo decidido a todo, el poder resignar estos tremendos designios ontológicos depositados en el alma humana. 23. 3. Los mitos y su acción metafísica. Los símbolos sagrados y los símbolos eternos. El tema a desarrollar es de fundamental importancia para el guerrero si pretende comprender absolutamente el misterio de Maya y el sometimiento de la humanidad en manos de una sinarquía que la ha esclavizado a sus propósitos. ¿Cuál es la estrategia de Jehová Satanás y sus jerarquías metafísicas? ¿Dónde radica el poder de la sinarquía internacional? La respuesta a estos dos interrogantes es: la estrategia de los dioses de la materia está basada en sus mitos y en sus símbolos sagrados. El poder de la sinarquía mundial no está en el dinero, ni en las armas, sino específicamente en la cultura y sus pautas culturales, políticas, religiosas y científicas estructuradas en la superestructura cultural del mundo. Mas para mejor entender estos conceptos debemos ir interpretando paso a paso tales definiciones, como si fuéramos armando un rompecabezas, porque esta analogía es la representación correcta de cómo es la voluntad que necesita el guerrero hiperbóreo para poder reconstituir este laberíntico rompecabezas y así comprender estas verdades. La primera respuesta afirma que los mitos y los símbolos sagrados son las estrategias fundamentales del enemigo, más que son los mitos y los símbolos sagrados. Antes de proseguir y para comprender claramente estas respuestas debemos definir primeramente qué es un símbolo. Para la ciencia, el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, formada por la unión de significante, imagen acústica, y significado, concepto. Para la gnosis hiperbórea, es esta definición un elemento de total significación estratégica, porque en el significante del signo lingüístico que está con 25. Formado por el conjunto de elementos fonológicos de la serie de sonidos que lo sostienen, sustentan, por ejemplo el significante del concepto espada sería H más O más M más B más R más E. El significado del signo lingüístico es el concepto o idea que evoca en la mente, en la razón el significante. Es vital entender y comprender desde la visión gnóstica la importancia del significante y el significado, porque como veremos en el punto sobre la física hiperbórea y al analizar los centros energéticos del microcosmos es de trascendental importancia vislumbrar esta realidad. Porque toda la construcción de la creación, del continente de entes contenidos en el universo creado, se sostiene en una magia o cábala acústica y los sonidos designados del uno son su vox, la cual le otorga a los entes conformación ontológica, mas esto lo estudiaremos profundamente en los próximos temas. Prosiguiendo con la definición, el significante de la palabra hombre sería el concepto de hombre, es decir el conjunto de características comunes a todos los hombres que permite agruparlos como clase. Hay otro elemento a considerar. Aparte del significante y el significado, está el referente que es el ente, el objeto de identidad real al que el signo se remite. El referente puede ser un objeto real, un ente concreto, o una creación imaginaria, o cultural, como ser la palabra extraterrestre. Lo importante es que significante y significado forman una estructuras de códigos, de símbolos que nos permiten comprender en una lengua a los referentes o entes concretos, naturales o imaginarios. Los signos son elementos participativos fundamentales en la constitución de los símbolos, porque la conexión entre signos naturales crea relaciones significativas cuyos referentes tienen un enlace de sentido real. Por ejemplo, el principio humo se enlaza directamente al principio fuego, mas un símbolo es una conexión de enlaces entre principios o conceptos que es aceptado socialmente en forma convencional o arbitraria, constituyéndose en 26. Una premisa o ley. Las premisas científicas, matemáticas o diferentes lenguajes, los alfabetos, las artes estéticas o por
Ejemplo: las señales de tránsito, o el código Morse, son estructuras que conforman lenguajes simbólicos que en forma convencional son aceptados socialmente, permitiendo la comunicación humana. Pero lo que nos interesa comprender son los símbolos que tienen incidencia en un contenido semiótico y lingüístico más profundo, y en ello existe una escala axiológica, ética y estética que tiene relación directa con una realidad ontológica. En ellos están contenidos los símbolos religiosos y los símbolos políticos, como ser los símbolos patrios, por ejemplo los colores de las banderas, de las escarapelas, etc. Pero lo que investigamos son los símbolos sacros, como las imágenes religiosas, porque es allí donde intervienen los símbolos sagrados. Comprender esto nos ubica en una posición interior donde podemos vislumbrar desde una visión gnóstica que los símbolos sagrados son las imágenes que adquieren significación sacra, porque la constitución de sus principios se relaciona directamente con una realidad mística religiosa, ya que la misma es aceptada convencionalmente por la comunidad religiosa de Pasues como verdad, dotando a los símbolos de realidad. Es así que el símbolo de la cruz se identifica con el cristianismo, o el de la luna con el islam, o el de la estrella de 5 puntas con el judaísmo. De tal manera entendemos que los lenguajes religiosos son estructuras místicas de contenido simbólico que actúan en la psiquis del hombre como pautas preeminentes que generan contenidos psicológicos, por ejemplo los complejos místicos que dotan al ser de sentido religioso o de religiosidad. Ahora, ¿por qué son tan importantes los símbolos sagrados? ¿Qué diferencia existe entre un símbolo sacro y otro que no lo es? Respuesta: porque los símbolos sagrados están dispuestos. 27. En la memoria arquetípica o razón, en la ontología del microcosmos como un sustrato energético instintivo o arquetípico, es decir, son pautas o designios contenidos en el ser en sí del hombre, participando directamente en el desarrollo de la constitución psíquica del mismo. De este modo los símbolos sagrados no están afuera del microcosmos, sino que están dentro del alma humana, depositados en el ser, en su inconsciente. De la misma manera que lo están afuera, en el macrocosmos, depositados en la superestructura cultural del mundo. Es por ello que términos como espíritu, Dios, santos, virgen, ángeles, arcángeles, paraíso, infierno, etc., son estructuras simbólicas que actúan como símbolos sagrados y tienen en sí mismos un poder luminoso en la relación entre el significante, voz acústica, proyección del uno, donde radica el ser en sí, lo que define al ente como tal, y el significado generan, en la psiquis del hombre masificado una relación conceptual que lo sacraliza y lo dogmatiza en el concepto o idea, dotando y considerando a la misma como verdad absoluta. Esto es así, por la sencilla razón de que la voz de estas ideas, o sea su significante, son sonidos vijas, sonidos mágicos, que participan en la ontología, en el ser humano, como designios impuestos por el demiurgo en el alma humana. Tomemos por ejemplo la idea de Dios. Esta palabra es un símbolo sagrado que adquiere significación hasta en el individuo más primitivo. Porque este arquetipo es el símbolo que representa al Dios creador, al demiurgo, el uno, y está en el alma humana, en las estructuras ónticas microcósmicas, chakras o centros energéticos, motor, instintivo, emocional, intelectual, dispuesto por él, en una escala que va desde lo nociológico, conocimiento, logos divino, a lo ontológico, ser universal, el macrocosmos. Y por último lo axiológico, sentido, valor existencial de lo divino. La disposición de esta idea arquetípica trascendental es el principal enlace entre dos principios fundamentales de la crea. 28. Sion. Lo humano y lo divino. Mas si el término o la idea es madre, círculo, o árbol, igualmente son símbolos y adquieren un valor para el pasú de acuerdo a su enlace axiológico. Así la representación de la madre adquiere mayor significación que la del círculo o la del árbol, simplemente porque el principal enlace del referente del significado es, por ejemplo, hijo, hermano, mujer, hombre. Es decir, la finalidad, o ser en sí del término madre se relaciona especialmente a estos conceptos, en cambio el significado árbol, o círculo, sus relaciones o enlaces contenidos en su ser en sí, se relacionan a otros principios conceptuales, círculo, a la geometría, etc. Árbol.
al bosque, etc. Únicamente los símbolos sagrados son directamente significativos para el pasú porque los mismos actúan como estructuras psicológicas vivas y son motores inconscientes que participan activamente en su evolución anímica y ontológica. Comprendido esto, verificamos que los mitos, según la definición convencional, son una narración que describe y retrata, en un lenguaje simbólico, el origen y los supuestos básicos de una civilización. Por otro lado, los mitos hablan de dioses y procesos sobrenaturales relacionados a la religión. Su naturaleza es la de explicar el origen de los dioses, del mundo y de las civilizaciones. Generalmente la narración mitológica es un suceso maravilloso, fascinante y extraordinario situado fuera del tiempo presente o histórico, realizado por un personaje de carácter divino o heroico. Existen diversas clases de mitos que pueden clasificarse de acuerdo al tema dominante que revelan, sus estructuras míticas y que se engloban en mitos cosmogónicos, explican cómo fue el origen del mundo. El Génesis bíblico, el Rig Veda, contienen relatos cosmogónicos. Mitos de héroes, dioses o semidioses, la mitología griega y romana tiene un continente de mitos donde el héroe se inmortaliza gracias a sus hazañas épicas. Mitos de nacimiento y renacimiento. 29. Relacionados con los ritos de iniciación, transformación de los seres humanos en nuevos seres. Un ejemplo de este mito es el renacimiento-resurrección de Cristo en el cristianismo. Mitos de fundación, relatan la fundación de ciudades, el mito de Gilgamesh en Babilonia o de Rómulo y Remo en Roma son mitos de fundación. Mitos de sacrificios, estos mitos son estructuras rituales donde se inmola un aspecto de sí mismo, en pos de una deidad. El sacrificio de crucifixión de Cristo o los ritos de sacrificios de sangre de los celtas druídicos, o de los cartagineses, o en América los sacrificios de los aztecas, etc. En nuestra cultura occidental, sus cimientos están impregnados, constituidos sus contextos culturales por preeminencias míticas y desde el inicio de las civilizaciones de los pueblos o naciones europeas la mitología y sus mitos fueron factores decisivos en la conformación de sus éticas y morales religiosas, políticas y sociales. Pensemos lo determinante que fue la mitología grecorromana en la Roma imperial, en el Renacimiento italiano o en el Romanticismo europeo. La acción de los mitos fue evolucionando desde mitologías como la egipcia o la caldea, a las de mayor trascendencia como la mitología griega y romana, en las que encontramos un conjunto de mitos bien especificados y estructurados en un contexto mítico armonioso en todas las clases y órdenes. En el capítulo sobre la verdad de la historia desarrollamos históricamente la incidencia del pensamiento mitológico en los fenómenos sociales hiperbóreos de estrategia de liberación psicosocial. Los mitos y los símbolos sagrados de la sinarquía religiosa son estructuras vivas contenidas en el continente mítico de los textos sagrados judíos, cristianos, hindúes, musulmanes. En realidad todas las religiones monoteístas están sostenidas por mitos y la raíz, el eje axial de los mismos es una imagen sagrada, mesiánica, de características sacerdotal o clerical, siendo el símbolo sagrado el principal. 30. Sostén estructural del mito y la imagen que sacraliza la conciencia del pasú animal hombre. Los mitos grecorromanos, base esencial de la cultura latina y europea, también tienen sus incidencias en la cultura occidental. Las mitologías paganas europeas como las nórdica, celta y germana, luego de la desaparición de la Roma imperial de los Augustos de Occidente, sufren la insidiosa acción de los mitos judeocristianos, pero aún no comprendemos la importancia y la acción de los mitos en la cultura y fundamentalmente en la psiquis del hombre. La gnosis hiperbórea define a los mitos como estructuras vivas porque participan sus símbolos en la formación de la psiquis, sus complejos y el ego siendo verdaderas máquinas literarias de transformación psicológica. Los mitos actúan influenciando el inconsciente colectivo social determinando la conciencia social. Una vez que las pautas míticas han sido estructuradas en sus culturas, la acción de sus conceptos éticos y morales en forma preeminente va moldeando, formando sus principios fundamentales, religiosos, políticos, sociales y culturales.
Por ejemplo, podemos comprobar cómo en Occidente, las estructuras sociales y culturales están cimentadas sobre el mito judeocristiano en todas sus expresiones culturales, religiosas, políticas, artísticas y científicas. La acción del mito de Jesucristo, un mito de nacimiento y renacimiento afirmado en una narración donde un monje o sacerdote, un Mesías llamado Jesús es muerto y crucificado, vuelve a renacer por obra de su propia resurrección. Esta narración mítica religiosa que posee en su eje axial un símbolo sagrado, la figura de Cristo crucificado y su resurrección, es tal vez el mito más poderoso que ha sido proyectado sobre la humanidad, porque esta estructura literaria mítica tiene y tuvo el poder de destruir y sustituir las culturas occidentales mitológicas, paganas, griegas y romanas que estaban afirmadas sobre un continente de mitos guerreros los cuales se estructuraban sobre Sim, 31. Símbolos eternos. Es importante diferenciar ello porque los símbolos eternos difieren de los sagrados, sus representaciones se refieren en sus relaciones y principios a significaciones épicas, heroicas, etc. Por ejemplo, en las civilizaciones griega y romana sus culturas giraban en torno a sus mitos guerreros, y las hazañas heroicas de sus dioses eran los símbolos eternos determinantes para estas sociedades, que se moldeaban en todas sus formas culturales, religiosas, políticas y artísticas bajo la acción ética y estética de sus mitos épicos. Es por ello que eran civilizaciones regidas por un sentido aristocrático y guerrero, en cambio, al ser sustituidos sus mitos griegos, Apolo hiperbóreo por el Jesucristo semítico, por el mito cristiano de axiología y moral religiosa, estos pueblos cristianizados perdieron el sentido mítico heroico por el sentido mítico religioso, convirtiéndose sus pueblos al cristianismo, el cual transformó toda la cultura y la civilización de los pueblos atrapados por la acción de este mito y su símbolo sagrado. Debemos comprender la acción destructiva de un mito y su incidencia en la psiquis del hombre, y si podemos reflexionar gnósticamente verificaremos la importancia de los mitos y en especial de sus símbolos sagrados para la sinarquía, en sus metas de dominio mundial. Por ello afirmamos que en la estructura psicológica del pasú, del hombre dormido, los complejos formadores de su personalidad están sujetos a determinados mitos, y todos sus procesos psíquicos, éticos y morales se basan en preeminencias conceptuales que tiene al mito cristiano y a Jesús, como el símbolo sagrado que sacraliza la conciencia de este tipo de individuo. Es tal la importancia de las preeminencias míticas dentro de la conciencia del pasú que tomando por ejemplo a dos individuos, uno ateo marxista y el otro un liberal capitalista, verificamos que ninguno de ellos tiene un sentido ético y moral cristiano, aunque debemos considerar que ambos fueron criados y educados bajo el rigor del catolicismo. Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universoria.